De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con Asdrúbal Oliveros, economista, director de Ecoanalítica, @AROliveros para que se comuniquen con él. Y Asdrúbal, vamos a empezar entonces a hablar un poco también sobre la economía y las cifras de inflación, porque a ti te cita mucha gente. Es que Asdrúbal dice que el año que viene va a ser 1.700% y después el otro año 7.000%. Entonces, ya que tenemos a Asdrúbal aquí, que nos diga él cuáles son sus cifras. Sí, vale, claro. Mira, hay unos datos aquí de unas láminas, no sé si se ve ahí en tu... Rápidamente, fíjate, por ejemplo, eso que tú ves ahí, son todos los sectores de la economía. Fíjate cómo todos en los últimos 3 años muestran caída, principalmente la actividad comercial, construcción y la banca, ¿no? Aquí esto es bien preocupante, Pedro, porque esta es la caída de la producción petrolera, lo que estamos hablando, lo que decíamos, la restricción. Aquí está la OPED, la línea naranja, es la OPED, y la línea azul es la propia PDVSA, que también reconoce una caída de producción. Esto es lo que te está diciendo que, obviamente, la disponibilidad de dólares está bastante restringida. Por debajo, según la OPED, y la propia PDVSA por debajo de 2 millones. Bueno, el flujo de caja, y me quiero detener entonces en el tema de esto. Fíjate esta lámina, no sé por qué se puso negra, tal vez por el panorama. No se ve. Esto es no, sí se la ve. línea, azul. La línea naranja es el ciclo hiperinflacionario de Brasil, que como sabemos, digamos, tuvo una hiperinflación que después con la presidencia, o mejor dicho, con Fernando Enrique Cardoso como ministro de Finanzas antes de ser presidente, pues la resolvió. Y la línea azul es el ciclo hiperinflacionario o el ciclo de inflación de Venezuela. Es impresionante cómo calcan las dos. Hay como una especie de correlación. Sí, obviamente. Además que una caída en un momento claro, igual. Prácticamente ves el salto. Hay un artículo que acabo de publicar junto a mi gente de Ecoanalítica en Pro Da Vinci donde explicamos este tema. Pero es bien importante que, bueno, la senda que se ve en términos de inflación, ya este año, Pedro, vamos a cerrar en una inflación del orden del 2.400%, lamentablemente, un número inédito para Venezuela y para el mundo, además, en esta época. Y el año que viene, mira, el escenario más optimista, de lo cual parece un chiste, es una inflación que puede estar en el orden de 7.000%. Pues ya es un escenario de hiperinflación. Entonces, fíjate tú el contexto del país que nosotros vamos a tener en 2018. Es un país con una depresión que viene arrastrando de estos últimos 4 años, prácticamente en default de deuda, en impago de deuda, hiperinflación, entonces una grave crisis social y además política. Y se pretende hacer elecciones presidenciales. Entonces es un contexto, digamos, bien cuesta arriba, bien complicado. Y que pueden ganar, ¿no? A lo mejor son minorías, pero por la división de la oposición o el abstencionismo. O porque no se den las condiciones electorales que permitan unas elecciones libres, transparentes, competitivas. La diáspora también está haciendo mucho daño, o sea que todas esas personas que desde afuera, que los respeto mucho, pero que critican tanto lo que hacen aquí, pero también contribuyen a que no haya un cambio político en el país. Sí, efectivamente. Y lo otro que quería resaltar es esto que te señalé la vez pasada. Este es el cuadro de las importaciones del gobierno, parece un rompecabezas, pero fíjate que el grueso de las importaciones del sector público se hacen a tasa de 10 bolívares por dólar. El 61% de las importaciones públicas son petroleras, se hacen a tasa de 10, el 76% de las importaciones no petroleras son a tasa de 10 y de las privadas, que están aquí abajo, fíjate que ese llamado mercado negro, paralelo, como lo quieran llamar, está financiando 57% de las importaciones, casi 2.000 millones de dólares, ¿no? Y por eso es que tú ves el impacto tan agresivo en términos de los precios. ¿Hay alguna manera de corregir esa página de que tanto le echan la culpa de lo que pasa aquí, dándole quizás autonomía al Banco Central? ¿Cómo se puede hacer? En primer lugar, que tú vayas a un mercado libre, transparente. O sea, esa página y cualquier otra página que muestre el precio del dólar es una consecuencia, no es la causa. O sea, usted quiere tener un mercado libre, digamos que efectivamente sea transparente, bueno, tienes que abrir el mercado. Y eso es un poco lo que hasta ahora se ha negado el gobierno. Yo creo que con el petro, a eso iba el petro. No descartaría que el gobierno de alguna manera esté buscando validar un tipo de cambio que de alguna manera intente hacer contrapeso con el llamado dólar negro, ¿no? Ahora, ¿eso tendrá credibilidad? Bueno, en la medida que ¿Para qué va a servir el petro? Porque el Bitcoin son muy pocas las negociaciones. Mira, yo creo que el petro es una respuesta del Ejecutivo para intentar
bypasearse, ¿no? Como se dice, para intentar neutralizar el efecto de las sanciones. Y eso es en parte lo que está buscando el gobierno. Creo que no lo va a lograr del todo. Es bastante complicado que un Estado, todo el volumen de sus transacciones la migre a una criptomoneda. Pero creo que puede tener una consecuencia donde el tipo de cambio termine siendo validado y surja un tipo de cambio implícito en todas esas, porque al final la gente lo que quiere es dólares, que de alguna forma, si el proceso es medianamente transparente, ese tipo de cambio pueda empezar a ser ¿A quién le van a aceptado. dar esos petros? Por ejemplo, a todos los tenedores de bonos de la República, de PDVSA, No, yo creo pago que de es un capital, tema de intereses. permitir que esa moneda surja. Y lo otro que también creo que es importante, Pedro, es el hecho de que muy probablemente lo que también puede llevar una consecuencia positiva, entre comillas, es que con la entrada en vigencia del petro, el gobierno permita que todo el tema de las criptomonedas, del minado, que está muy en boga, a lo mejor se vuelva una actividad legal. Y eso de alguna manera empieza a operar, ya está operando, pero en una zona gris en Venezuela, pase a ser una actividad legal y eso puede tener un boom y puede ayudar a mucha gente, en cierta forma, sobre todo en una economía que va a un ciclo hiperinflacionario. ¿Pero tú crees que le van a permitir a los individuos, a todo el mundo, a minar? Bueno, Bitcoin tiene un límite, pero hay otras monedas que están surgiendo. Bueno, están surgiendo y ya hay mucha gente que está en ese proceso. Y las insisto, en una zona gris porque no es ilegal, pero tampoco es legal, pero ya eso está ocurriendo. Pero en Venezuela es un sitio ideal y mucho Claro, de claro. la subida del Bitcoin se debe a Venezuela porque necesitan La electricidad es muy barata, hay por el aire condiciones para eso, acondicionado. la mano de obra es extremadamente barata, puedes tener una cantidad de gente todo el día en este tema y no te cuesta mucho, entonces hay muchas Tengo cosas. 3 minutos, es Navidad. ¿Qué le recomiendas a la gente? Siempre hace algunas, aunque sea a las empresas o al individuo, de cómo pueden hacer para fin rápidamente, de año a las empresas el tema clave es cuidar el flujo de caja. Segundo, tienen que preparar a sus gerencias, a su gente, a operar en un escenario hiperinflacionario. No nos gustaría llegar ahí, pero llegamos. Entonces la gente tiene que actuar, hay que actuar con rapidez, hay que ser un poco heterodoxo, pensar fuera de la caja, hay que ser bastante agresivo con los empleados, incrementos por lo menos que deberían ser muy frecuentes, periódicos, eso es bien importante. Y en el caso de las personas es clave que si aquí tienen algún dinerito extra, sé que a veces cuando yo digo estas cosas me caen encima porque bueno, no me queda nada, pero siempre hay gente que tiene un dinero extra y compre bienes no perecederos, porque el ritmo de crecimiento de los precios es muy fuerte. Trate de llevarlo también a una moneda dura si puede, pero bienes no perecederos, que es bien importante. endeudarse, tarjetas de crédito. Totalmente. Lo que pasa es que ya el crédito, Pedro, te alcanza para comprarte muy pocas cosas, ¿no? Pero si tienes acceso al crédito, que es extremadamente barato, pues es bueno también el endeudamiento. Es más, yo le diría a mucha gente que si pagó las tarjetas de crédito ahorita en Navidad, agarre, vaya y haga un buen mercado de cosas que se puedan mantener y después vaya pagando poco a poco esa tarjeta el próximo año, ¿no? Sí, y también para las personas, utilidades que si serán poquitas, serán mucho, ¿qué hacer con eso? Bueno, como te dije, llevarla a bienes o a una moneda que no se deprecie, eso es lo importante, porque en bolívares pierden valor todo el tiempo, ¿no? Cuentas por cobrar. En el caso de las empresas es muy importante que las reduzcan. Es más, ya para una empresa no tiene sentido dar crédito, ¿no? Es decir, tú tienes que reducir prácticamente tus cuentas por cobrar a cero. Es un tema muy importante. Pero es muy difícil. Es difícil, pero tienes que hacer un esfuerzo. O por lo menos manejar tiempo óptimo. Yo creo que más allá de una semana, mira, cuando mucho 15 días ya es bastante. La hiperinflación es un ciclo muy poderoso, el ritmo de crecimiento de los precios es muy acelerado, entonces si tienes cuentas por cobrar con demasiado tiempo, de alguna manera eso te impacta negativamente en flujo de caja. ¿Dolarizar de alguna manera las facturas para el año que viene? Mira, más que dolarizar, yo creo que las empresas tienen que tener en mente un precio, aunque cobren y vendan en bolívares, porque obviamente es el tema legal, una referencia de cuánto eso cuesta en dólares. Y eso de alguna manera les permita fijar estrategias de precios, ¿no? Mira, usted tengo que pagar prácticamente la entrevista para que te saque el jugo. Un millón de gracias, todo lo mejor para ti, Asdrúbal. Te espero pronto en el programa y bueno, ojalá que el año que viene a todos los que nos ven a esta hora sea mucho mejor año. Muchísimas gracias. A Asdrúbal Oliveros, @AROliveros, le escriban. Él contesta sus tweets, es muy buen tuitero. Es economista y director de Ecoanalítica. Ya regresamos con más para ustedes con Toy Pensini por Globovisión.